salido de una semana de oración a través de la red Despierta Pueblo Mío, y esta red tiene también programas en la tarde y que se llama una total transformación, que es un canal de radio y tienen televisión también, y que llega a 180 países del mundo. Entonces, hermanos, es una gran bendición, al igual que quienes estamos presentando los mensajes sábado tras sábado aquí en esta iglesia. Los mensajes salen al mundo entero. Así que un saludo a los hermanos que nos visitan. Hay algunos hermanos que nos visitan a través de esta red, a través de este canal, Fieles Atalayas. Así que si usted quiere escuchar los mensajes que se predican aquí, puede ir a YouTube y puede poner Fieles Atalayas, y ahí nos encuentran ya que estamos subiendo estos temas. Bueno, ya venimos con este ministerio ya de meses atrás. Así que es una bendición, hermanos queridos, estar aquí y preparándonos para escuchar su palabra. Así que yo les invito, hermanos queridos, busquemos el libro de Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías capítulo 6, versículo 5, ¿qué es lo que nos dice? Entonces dije, ay de mí, pues soy muerto, porque siendo hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Mire qué interesante la experiencia de Isaías, hermanos. Cuando él sabía que estaba ante la presencia del Señor de los ejércitos, ¿cuál era su respuesta? Soy hombre muerto. Hermanos, si nosotros entendiéramos que cuando venimos a este lugar a encontrarnos con Jehová de los ejércitos, hermanos, nuestra reverencia sería única. Es por eso que yo exhorto e invito a los padres que cuidemos de nuestros hijos. No permitamos que nuestros hijos hagan las suyas aquí, hermano. Es cierto que si el niño tiene necesidad, hay unas aulas, usted puede llevárselo para que el niño pueda ser atendido. Pero las cosas que están aquí en la casa del Señor, hermanos, son dedicadas para el Señor. Así que hace poco sufrimos una ruptura de los cables del internet. Hermanos, cuando estábamos grabando nos dimos cuenta que no había internet. Es que los cables se habían roto, hermanos, los habían pedaceado. Tengamos cuidado, por favor, hermanos queridos, de nuestros hijos, porque las cosas, vuelvo y repito, que están aquí son para el servicio del Señor. Si nosotros nos diéramos cuenta que aquí en esta mañana están los ángeles, está la misma presencia del Señor, diríamos, somos hombres muertos. Les voy a relatar lo que dice la sierva del Señor. Nos dice que Isaías había anunciado desgracias sobre los demás a causa de su apostasía. Había anunciado desgracias sobre los demás, él, a causa de la apostasía y separación de Dios. Entonces, en vista de que el pueblo se había separado del Señor, él anunció desgracias que iban a venir. Había estado a punto de ceder al desaliento, hermanos. De ver la apostasía, Isaías estaba a punto de desalentarse. ¿Y qué pasó, hermanos? Por lo tanto, comprendía vivamente que moraba entre un pueblo que tenía labios inmundos, pero ahora se ve a sí mismo en peligro. ¿Por qué? Él es un hombre inmundo. Dice, yo estoy en medio de hombres de labios inmundos. Pero resulta que la sierva del Señor dice que él es un hombre inmundo de labios. No tenía disposición alguna para exaltarse. Oh, cuán pequeño era en su propia sabiduría, cuán indigno, cuán inadecuado para el servicio sagrado. Estaba por condenar al resto, pero él se dio cuenta que era un hombre de labios inmundos. Miremos el libro de Lucas capítulo 5, versículo 9.
Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor, Lucas 5:9, al ver la experiencia de Simón Pedro. Cuando él supo que estaba ante la presencia del Señor, capítulo 5, versículo 8 y 9, vamos a leer. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hermanos, esto nos está diciendo la condición nuestra también. Somos hombres pecadores. Y cuando estamos ante la presencia del Señor, hermanos, y nos damos cuenta, vemos nuestra real condición y podemos decir como Pedro: Señor, apártate de mí que soy hombre pecador. Pero el versículo 9 dice: porque temor le había rodeado y a todos los que estaban con él a causa de la presa de los peces que había tomado. Tuvo temor, mucho temor, porque se dio cuenta que estaba ante la presencia del Señor. Miremos, hermanos, cómo fue lo que expresaban los otros personajes bíblicos, los sentimientos que tuvo Isaías. Cuando él dice: ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey. ¿Qué fue lo que expresaron otros hombres bíblicos, hermanos, en cuanto al sentimiento de Isaías, cuando él contempló la gran, hermanos, maldad que hubo en el profeso pueblo de Dios? David hace la siguiente declaración en el libro de Salmos, capítulo 94. Miremos Salmos, capítulo 94, versículo 3 y 4. Dice: ¿hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, Jehová, se gozarán los impíos? Él hace la pregunta y dice: Señor, ¿hasta cuándo los impíos se van a gozar? ¿Hasta cuándo se van a burlar, Señor? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán insolencias y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? ¿Acaso nosotros en algún momento no hemos expresado esto? Hermanos, ¿cómo nos duele que, conociendo los preceptos del Señor, que después de haber caminado tantos años bajo el amparo de su ley, hacemos lo que hacemos? Y no puedo decir hacen lo que hacen, sino hacemos lo que hacemos, hermano. Aquí nos involucramos todos. Y a veces los pensamientos nos han llevado a decir: Señor, ¿hasta cuándo se burlarán de ti? Repréndelo, Señor. Poco nos faltaría, como los hijos del trueno le decían: Señor, ¿no quieres que pidamos a nuestro Padre para que caiga rayos y los consuma? Hermanos, ese fue el pensamiento de David. Hace también, hermanos, una descripción acerca del juicio cercano. ¿Quién? ¿En dónde estamos? En el libro de Jeremías. Vamos a ver la descripción que se hace acerca del juicio cercano que se presenta. Jeremías capítulo 4, versículo 14. Jeremías 4:14 dice: lava de maldad tu corazón, oh Jerusalén. ¿Quién es Jerusalén? El pueblo de Dios. En la actualidad Jerusalén representa al pueblo santo de Dios. Y Jeremías dice: lava de maldad tu corazón, oh pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que seas salva. Para que seas salva. ¿Hasta cuándo dejarás permanecer en medio de ti tus planes de iniquidad? ¿Hasta cuándo, Jerusalén, vas a estar en iniquidad? ¿Vas a estar con labios inicuos, con labios inmundos? Frente a estas declaraciones bíblicas, el Señor también hizo revelación al don profético en Profetas y Reyes, página 227. Parecía que el propósito de Dios para Israel estuviese por fracasar. Claro, hermanos, es que se había infiltrado la apostasía. Y parecía que el pueblo, hermanos, estaba por fracasar, que la nación rebelde hubiese de sufrir una suerte similar a la de Sodoma y Gomorra. Hermanos, imagínense lo que pudo visualizar
estaban a punto de ser exterminados, hermanos, por la pecaminosidad y correr la suerte de Sodoma y Gomorra, que cayó fuego y azufre y los consumió. Frente a tales condiciones, no es sorprendente que cuando Isaías fue llamado durante el último año del reinado de Uzías para que comunicase a Judá los mensajes de amonestación y reprensión que Dios les mandaba, quiso rehuir la responsabilidad, hermanos. ¿Cuántos hermanos no queremos rehuir responsabilidad cuando vemos pecado? Hermanito, usted vaya y amonéstele. No, hermano, usted vaya y amonéstele. Vaya, visítele. No, hermano, es la responsabilidad del pastor. A veces decimos, es la responsabilidad del pastor o es la responsabilidad de los líderes. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidad cuando vemos iniquidad, hermanos. Tenemos que amonestar y llamar la atención. Sabía muy bien que encontraría una resistencia obstinada. Al comprender su propia incapacidad para hacer frente a la situación y al pensar que la terquedad e incredulidad del pueblo por el cual tendría que trabajar, su tarea le parecía desesperada. Estaba cayendo en angustias, hermanos, por el trabajo que tenía que realizar. Yo no sé si hasta este punto de la vida, hermanos, frente a la labor que tenemos que desarrollar, nosotros nos desesperamos. A veces nos angustiamos porque no hemos presentado el trabajo a tiempo y el jefe nos va a multar o la empresa nos va a multar. A veces nos desesperamos, hermanos, cuando el bus se atrasa y cogemos el teléfono y tratamos de llamar a un compañero o alguna compañera para que nos justifique y hable con el jefe y dígale que aquí hay un contratiempo en el camino y no podemos llegar a tiempo. Nos desesperamos cuando se hizo tarde y las puertas de la escuela y el colegio están por cerrarse, ¿verdad? Y queremos llegar, hermanos, puntuales, pero no nos desesperamos cuando tenemos un encuentro con el Señor, hermanos. Ni siquiera nos estresamos, hermanos. Miren cómo se ha cambiado ahora la situación. Llegamos a la hora que quiera. Si quiero voy a los cultos, si no, no voy. Tenemos encuentro con el Señor, hermanos. El santo sábado es el día del Señor. No es el día, hermanos, de otra actividad. Pero eso no nos preocupa. Qué irónico esto, hermanos. Nos desesperamos frente a las actividades del mundo, pero frente al plan de salvación que el Señor ha trazado para su vida y para mi vida, hermanos, no nos preocupamos. Estamos relajados. Es como que decimos, bueno, el Señor es bueno. El Señor tendrá misericordia. Cuando tenemos una responsabilidad, hermanos, que cumplir, una apertura del programa, ya sea en la mañana o en la tarde, no importa el tiempo, hermanos, no importa quién inicie, no importa quién termine el programa, tenemos responsabilidad. Esta es la mejor empresa, hermanos, del mundo. Es una empresa celestial, la empresa del Señor, hermanos. Y no podemos, hermanos, darnos el gusto de hacer, hermanos, del tiempo del Señor lo que yo quiera hacer. Debemos tener responsabilidades. Y acá, esto le angustiaba y le desesperaba, hermanos, a la sierva del Señor. Debía renunciar descorazonado a su misión y abandonar a Judá de su idolatría. ¿Tenía que dejarlo ahí, hermanos? La pregunta que hace la sierva del Señor, ¿tenía que abandonarlos? ¿Habían de gobernar la tierra de Dios de Nínive? ¿Habrían de gobernar la tierra los dioses de Nínive en desafío del Rey de los cielos? Pensamientos como estos embargaban a Isaías mientras se hallaba bajo el pórtico del templo, hermanos. ¿Cuáles son los pensamientos que nos llegan a nosotros? Cuando la causa del Señor no avanza, cuando la causa del Señor se detiene. ¿Cuánto nos preocupamos cuando hacemos programas, hermanos?
para salir y repartir literatura, decimos, oh, ya está muy tarde. No voy ahora. Que vayan los hermanos, que vayan los líderes, que vayan los que están más cerca. Hermanos, los programas que se hacen aquí no son programas que se nos ocurren a nosotros. Fueron instruidos e instituidos por el Señor para que se los hagan. Y por lo tanto, hermanos, deberíamos meditar que cada uno de nosotros tenemos responsabilidad frente, hermanos, a lo que el Señor nos ha puesto aquí. Es cierto, hermanos queridos, que muchos no tendrán cargos. Es cierto, pero, hermanos, cada uno somos responsables por las cosas que hacemos. ¿Qué vio Isaías en visión cuando estaba de pie delante del templo, hermanos? ¿Qué fue lo que él pudo percibir? Ubiquémonos en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo del 1 al 4. Isaías 6, del 1 al 4. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Por encima de él había ¿qué? Serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, hermanos, y con 2 sus pies, con 2 volaban. ¿Se dan cuenta, hermanos, la presencia ante el Señor de estos seres angelicales cuando miraron al Señor? ¿Cómo cubrían su rostro, hermanos? Hombres santos, hermanos. Y nosotros somos hombres pecadores, no podemos compararnos con ellos. Y esto fue lo que vio, hermanos, el profeta Isaías. ¿Qué vio? Nuevamente voy a repetir. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno proclamaba al otro diciendo: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, hermanos. ¡Qué reverencia de estos seres celestiales, hermanos! ¡Cómo honraban al Señor! Toda la tierra está llena de su gloria. Los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que proclamaba, y el templo se llenó de humo, hermanos. Cuando nosotros, hermanos queridos, sintamos que estamos ante la presencia del Señor, nuestra actitud debe ser, hermanos, una actitud santa. De tanta reverencia, hermanos. De tanta reverencia. Y es por eso, hermanos, que aquí cuando viene un predicador, siempre estamos estándonos a que aquí es prohibido que nos durmamos, porque estamos ante la presencia del Señor. Y este predicador hasta cierto momento se disgusta cuando ve a algún hermano, alguna hermana ahí durmiendo en la casa del Señor ante su presencia, hermanos. Y no nos damos cuenta que quién es el que nos está haciendo dormir. Hermanos, yo me sorprendo mucho de ver la reverencia de estos hombres de Dios, porque entendían que quien estaba delante de ellos no era ningún ser humano, era la misma presencia de Dios. Los hermanos que tenemos Biblia con comentario, vamos a ver lo que dice el comentario de Isaías capítulo 6 del 1 al 4. Y esta cita está tomada de la Review and Herald del 22 de diciembre de 1896. La visión que le fue dada a Isaías representa la condición del pueblo de Dios en los últimos días. Es decir, hermanos, esta visión es para usted y para mí. Es para nosotros. Este tiene el privilegio de ver por fe la obra que se está realizando en el santuario celestial, hermanos. Es por eso que nosotros hoy por fe deberíamos seguir a Cristo Jesús, hermanos, lo que se hace en el santuario celestial. Ya no estamos en el atrio, ya no estamos en el lugar santo. Por fe, hermanos, estamos en el lugar santísimo. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Mientras el pueblo de Dios miraba por fe dentro del lugar santísimo,
y ve la obra de Cristo en el santuario celestial, percibe que es un pueblo de labios inmundos. Mientras por fe nosotros miremos a Cristo, cómo está intercediendo por nosotros, hermanos. Y ahora en la lección de la mañana decíamos, hermanos, lo que Cristo Jesús está haciendo y el tiempo solemne que estamos viviendo. Es día de expiación. Ya hemos llegado a ese día de expiación, hermanos. Y habíamos citado la fecha también. ¿Desde cuándo comenzó el día de expiación? Y es por eso, hermanos, que mientras el pueblo mira por fe dentro del lugar santísimo y ve la obra de Cristo en el santuario celestial, percibe que es un pueblo de labios inmundos. Y pueblo cuyos labios con frecuencia han hablado vanidad. Recuerde que es para esta generación esta visión también. ¿Acaso estamos hablando con nuestros labios vanidad? ¿Acaso hacemos chistes, hermanos, de mal gusto? ¿Acaso hacemos chistes de doble ánimo? ¿Con un doble sentido? Esto es lo que vio, hermanos, el profeta en este libro que estamos estudiando. Bien podría desesperarse al contrastar su propia debilidad e indignidad con la pureza y el encanto del glorioso carácter de Cristo. Pero si lo desea, recibirá como Isaías la impresión de que el Señor quiere hacer en el corazón. Hay esperanza para el que se quiere humillar su alma ante Dios. Amén, hermanos. Hay esperanza si queremos, hermanos, humillar nuestro corazón ante el Señor, ante las cosas que hemos venido haciendo y las que estamos haciendo. El arco de la promesa está por encima del trono, hermanos. Y la obra hecha para Isaías se hará para el pueblo de Dios. Dios responderá a las peticiones que se eleven de los corazones contritos, hermanos. Si no tenemos corazón contrito, bueno, tenemos que pedírselo al Señor y decirle: Señor, quiero tener un corazón contrito y humillado delante de ti, y te hago esta petición. Escucha, atiende mi oración, Señor. Pregunto, hermanos, ¿acaso pensaba Isaías que era indigno antes de que él tuviera la visión de la gloria de Dios? ¿Él pensaba que era indigno? No, hermanos. ¿Cuándo se dio cuenta que era indigno? Cuando estaba ante la presencia del Señor, hermanos. Se dio cuenta de su indignidad. Es por esto que, hermanos, en nosotros tiene que producirse esto también, hermanos. La presencia del Espíritu Santo en su vida y en mi vida me hace ver mi condición, hermano. De lo contrario, si no estamos con la presencia del Espíritu del Señor, hermanos, no puedo reconocer quién soy yo. Pienso que estoy bien ante los ojos de Dios y lo que lo hago para honrarle al Señor. Pero por eso el Espíritu Santo es el que me convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, él no pensaba que era indigno, hermanos, antes de que estuviera ante la presencia del Señor. Él se imaginaba, hermanos, Isaías, a sí mismo en un estado de justicia ante Dios, y pensaba que era justo. Y nosotros pensamos que estamos bien como estamos. Somos justos. Cuando la Biblia me dice que no hay justo, ni uno, hermanos, ni uno. Entonces, hermanos, al ver esta visión, Isaías, ¿qué sucedió, hermanos, repentinamente con la imagen que tenía de sí mismo? Pensaba que era justo, pero, hermanos, de repente esa imagen cambió. Recordemos, hermanos, que él ya había dado mensajes de reprensión a Israel. Había reprimido por los pecados a Israel. Y pensaba que estaba correcto delante de los ojos del Señor. Pero resulta que cuando se mira como en un espejo frente al Señor, oh Señor, soy hombre muerto de labios inmundos. Hermanos, la siguiente cita, Review Dangeras del 22 de diciembre de 1896,
sigue diciendo, Isaías había condenado los pecados de otros, al igual que nosotros lo hacemos a veces. Condenamos los pecados de otros. Pero ahora se vio a sí mismo expuesto a la misma condenación que había pronunciado contra ellos. Se vio expuesto, hermanos, la misma condición, el mismo pecado que condenó. Y él dice, Señor, yo estoy en la misma situación. Yo estoy en la misma situación que ellos. En su culto a Dios se había contentado con una ceremonia fría y sin vida, hermanos. ¿Cómo están nuestros cultos personales? ¿Cómo están nuestros cultos familiares? ¿Tienen vida? ¿Están muriendo poco a poco? ¿O en los peores de los casos ya no estamos haciendo los cultos? El pueblo de Dios tiene que ser llamado nuevamente el pueblo de la Biblia, hermanos. El pueblo que estudia la palabra del Señor. Por lo tanto, no se había dado cuenta de esto hasta que recibió la visión del Señor. ¿Acaso esto estamos esperando, hermanos, nosotros? Que el Señor se nos presente para recién darnos cuenta ¿quién soy yo? Y esperamos, hermanos, que ese día cuando llegue, cuando el Señor se manifieste, no sea demasiado tarde. Por eso la sierva del Señor dice que la presencia del Señor se está retirando paulatinamente de su pueblo. Y en algunos casos dice que la presencia del Señor ya no está con ese pueblo. Ya se ha retirado el Señor. Cuán pequeños le parecieron entonces sus talentos y su sabiduría al contemplar la santidad y majestad del santuario celestial. Sus talentos y su sabiduría eran muy pequeñitos, hermanos, ante la presencia de Dios. Cuán indigno era, cuán incapaz para el servicio sagrado. La forma en que se vio a sí mismo podía expresarse en el lenguaje del apóstol Pablo. ¿Qué dijo el apóstol? Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque mis ojos han visto al Señor. Él ahí pudo ver su condición de miseria. Y es por eso que el Señor, hermanos, nos invita. Leamos el libro de Apocalipsis. Lo que le dice el Señor a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, 17 y 18. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre y desnudo. El Señor aquí le está hablando, hermanos, a la última iglesia, a la condición, hermanos, a la condición tibia, hermanos. Quienes están todavía en la condición tibia están formando parte de esta iglesia, hermanos. Ahora, solo el Señor sabe si los que estamos aquí estamos en esa condición. Por lo tanto, el Señor, hermanos, si esta es nuestra condición todavía, Él dice en el siguiente versículo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas te aconsejo que te pongas, dicen, para que seas cubierto y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas tu condición, hermanos. Esto es lo que necesitamos nosotros para ver, hermanos, cómo estamos ahora ante la presencia del Señor cuando el tiempo de gracia está a punto de terminarse. Hay algo que es necesario hoy, hermanos queridos, como lo era en el tiempo de Isaías. ¿Qué será lo que es necesario hoy? ¿Qué es lo que el pueblo de Dios hoy necesitamos? Isaías capítulo 2, versículo 12, veamos, y 13. Isaías capítulo 2, versículo 12 y 13. Pero aún ahora, dice Jehová,
volveos a mí con todo vuestro corazón. Qué hermosa invitación que el Señor nos hace, hermanos, en esta mañana. Bueno, aquí se me cambió algo, hermanos. Voy a citar el texto que quería compartir. Pero aún ahora dice Jehová, volveos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved a Jehová vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, y que se arrepiente de el castigo. Por lo tanto, el Señor, ¿qué nos está invitando aquí? Volveos ahora, dice Jehová. ¿A dónde tenemos que volvernos? Al Señor. Volveos a mí, hermanos. Por lo tanto, ¿qué es lo que se necesita? Un profundo escudriñamiento del corazón para volvernos al Señor. Necesitamos investigar qué hay en mi corazón. Con lágrimas, hermanos, hay que hacer esta investigación que hay en mi vida y hacer confesión, hermanos, con un corazón quebrantado y humillado. Necesitamos, hermanos, allegarnos a Dios para que Él se allegue a nosotros. Pero las condiciones para volvernos al Señor es que necesitamos escudriñar nuestro corazón con lágrimas, hermanos, con lágrimas, hacer una confesión sincera de corazón y reconocer, Señor, esta es mi condición. Hoy, Señor, sábado 28 de septiembre del 2019, así estoy delante de ti, Señor, y reconozco quién soy. Un hombre de labios inmundos. Tal vez un hombre impío. ¿Qué más debe producirse en nosotros, hermanos? Debe producirse un profundo arrepentimiento. Hay que tener fe en nuestro Salvador Jesucristo. Arrepentirnos, tener fe en el Salvador. Se necesita, hermanos queridos, una atenta vigilancia, oración incesante y diligente escudriñamiento de las Escrituras. Esto es lo que necesitamos hoy, hermanos. No nos, hermanos, satisfagamos con una lectura superficial de las Escrituras. Comencemos a investigar, hermanos, qué es lo que el Señor me está diciendo en este versículo, en esta cita. ¿Qué mensaje tiene el Señor para mí? Por eso, hermanos, que la siguiente cita, Manuscritos Liberados, nos dice que la religión pura y sin mácula debe ser introducida en el santuario del alma. ¿Cuál? La religión pura y sin mácula. Ahora, ¿dónde está esa religión? ¿A qué iglesia debo ir? ¿Dónde debo asistir? Hermanos, aquí está la religión pura y sin mácula, en la palabra de Dios. Por eso se decía que debemos escudriñar diligentemente, con ayuno, con oración, hermanos. Y aquí encontramos la religión pura y sin mácula que debe ser introducida. ¿En dónde? En el santuario del alma. Cada uno tiene una obra que hacer y ningún amigo o ministro puede hacerla por los demás. A veces, hermanos, vamos, nos sentamos y que el predicador o el pastor sea el que me alimente. Cuando, hermanos, esto simplemente es para que usted tome nota, recuerde lo que se está predicando y usted vaya y escudriñe como hacían los bereanos. Ellos investigaban, hermanos, no se quedaban contentos con el mensaje que ellos recibían. Y ahí surge, hermanos, que debemos escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Cuando llegamos a ese punto es porque estamos investigando ardientemente las Escrituras. Y cada uno de nosotros tenemos responsabilidad. Debe hacer una obra cuidadosa. Debe creer por sí mismo, tener la gracia de Dios en su corazón por usted, por mí, hermanos, por sí mismo.
Dios tendrá sus testigos verdaderos y fieles en cada ámbito de la vida, demostrando el poder de su gracia. Pueden ser humildes, pero vivirán en la luz del sol del semblante de Dios, con la Biblia como su guía. ¿Qué experiencia deseaba Dios que alcancen los que le siguen, hermanos, ahora? Todos los que estamos aquí decimos que seguimos al Señor. Todos los que estamos aquí, de una u otra manera, hemos aceptado al Señor como nuestro Dios y Salvador. Entonces, si ese es el caso, esta es la experiencia que nosotros debemos seguir. Proverbios capítulo 4, versículo 18. Vamos a leer lo que me dice la palabra del Señor. Proverbios capítulo 4, versículo 18. Me dice que, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿La senda de quién? De los justos, hermanos. Es como la luz que va saliendo, y el alba, hermanos, el alba va amaneciendo hasta que destellan los rayos de luz. Así debe ser la experiencia de aquellos que un día hemos aceptado seguirle a Jesús. Y aquí viene, hermanos, la pregunta. ¿Será que los que todavía no han decidido seguir a Cristo Jesús no tienen responsabilidad frente a esto? ¿O será que no quiere que su vida sea acrecentada hasta que la luz de la aurora salga en su vida? Espero, hermanos, que por la gracia del Señor, todos los que estamos en esta mañana y tarde ya, decidamos que esa luz brille y vaya en aumento, más bien que no se detenga, hermanos. El Señor nos manda en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, a ascender cada día más y alcanzar la norma de mayor consagración, hermanos. El Señor demanda, hermanos, una experiencia cual nunca todavía la hemos alcanzado. O si la hemos alcanzado, el Señor demanda que recuperemos ese primer amor que un día se perdió. En muchos, hermanos, del pueblo de Dios, ese primer amor hace mucho tiempo atrás se acabó. Yo recuerdo, hermanos, en mi experiencia personal, y muchas veces les había compartido acá, cuando tuve un encuentro personal con el Señor, quería que todo mundo conozca del Evangelio. Sacaba, hermanos, copia de los estudios, de ciertos extractos de literatura y repartía, hermanos, repartía. Y a medida que avanza el tiempo, las ocupaciones de la vida van feneciendo ese primer amor. Pero es tiempo, hermanos, de recuperar ese primer amor, aunque sea demasiado corto el tiempo que nos queda de aquí en adelante. Y por eso es que se nos invita que debemos dar a Jesús lo mejor de nuestros corazones y nuestros afectos más consagrados. Debemos atesorar cada rayo de luz, apreciar todos los deseos del alma por Dios, hermanos, cultivar los pensamientos espirituales y la comunión santa hay que cultivarla. Apenas habéis visto los primeros rayos del amanecer de su gloria. Al adelantar en el conocimiento del Señor, sabréis que como el alba está dispuesta su salida. Oh hermanos, si nuestros ojos fueran abiertos, nuestra experiencia fuera diferente. Si nuestros ojos, y usted podrá decir, pero estoy viendo, están abiertos mis ojos. La palabra del Señor decía, levántate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿De qué tipo de muertos está hablando, hermano? Ya lo habíamos comentado en el estudio de escuela sabática, de la muerte espiritual. Nuestros ojos deben abrirse, hermanos, y podemos contemplar a Cristo Jesús a mi lado, delante mío, caminando atrás mío, caminando a mi izquierda, caminando a mi derecha. Observemos, hermanos, cuán grande alcance es nuestra necesidad de arrepentimiento.
Si nuestros ojos se abren, debemos llegar al arrepentimiento. Joel capítulo 2, versículo 15 y 17. Joel capítulo 2, versículo 15 y 17. ¿Qué nos dice? 15 al 17. Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a congregación, reunid el pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Versículo 17. Es decir, aquí, hermanos, cuando dice que salga el novio de su cámara nupcial y la novia de su dosel, es decir, ¿qué es un dosel? Es cuando esa cobertura que se pone a manera de toldo, hermanos. Es como un altar que se hace ahí, hermanos, sobre el dormitorio, sobre la cama. Versículo 17. Los sacerdotes que sirven a Jehová lloren entre el vestíbulo y el altar, hermanos, a los sacerdotes. ¿Y qué es lo que ellos deben pronunciar? Perdona, oh Jehová, a mi pueblo. No entregues tu heredad a la afrenta para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Por lo tanto, se invita a los sacerdotes, hermanos, que sirven delante del Señor y que digan, perdona, Señor, a tu pueblo. Y eso es lo que, ahora, ¿quién es un sacerdote, hermanos? El Señor, cuando nos ha escogido a cada uno de nosotros, la palabra dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué nos ha escogido? Para que anunciemos las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz inmarcesible. Para eso el Señor nos llamó. Somos real sacerdocio. Somos un pueblo santo, hermano. El hecho de que estemos aquí congregados en este día del Señor, este santo sábado, estamos santificándonos. Porque el tiempo sagrado nos cobija, nos cubre. Nos guste o no, hermanos, el tiempo sagrado llega a su vida y a mi vida. Pero ¿y si el tiempo sagrado nos encuentra, hermanos, en comunión, estudiando su santa palabra? Hermanos, el Señor nos santifica. Es por eso, hermanos, que me llamó mucho la atención la lectura de Maranata, el Señor viene, del 8 de abril. Yo le puse un poco amplio, pero me llamó mucho la atención, hermanos. Estamos cerca ya para concluir. Mire lo que dice ahí. Hay muchos en nuestras iglesias que saben poco del verdadero significado de la verdad para este tiempo. Y cuando yo miraba por qué la sierva del Señor pronuncia esto, es porque ella vio la condición también del pueblo de Dios. Cuando ella ve que la actitud del pueblo del Señor no agrada, hermanos, a Jehová, de los ejércitos, no agrada nuestra actitud. Y es por eso que ella dice que hay muchos del pueblo de Dios que realmente han perdido, no saben, tienen poco conocimiento del significado de la verdad para este tiempo. Yo los exhorto a no descuidar el cumplimiento de las señales de los tiempos. Debemos estar atentos a las señales que, hermanos, la naturaleza, los acontecimientos políticos y religiosos se están dando hoy por hoy, que dicen claramente que el fin está cerca. ¿Qué nos dice? Esas señales de los tiempos. Oh, cuántos que no han procurado la salvación de su alma, emitirán pronto esta amarga queja. Pasó la siega, terminó el verano y mi alma no está salvada. Estamos viviendo durante las escenas finales de la historia de esta tierra. La profecía se cumple rápidamente. El tiempo de prueba está pasando velozmente. No tenemos tiempo que perder ni un solo momento. Esta es palabra de Dios, hermanos. Debemos meditar frente
a estas declaraciones de una manera concienzuda, hermanos. El tiempo está pasando rápidamente. Nadie debe decir en su corazón o por medio de sus obras: mi Señor tarda en venir. ¿Cuáles obras? Cuando no me preocupo por la causa del Señor. No me preocupo por las almas que perecen. Y por eso, hermanos, en las obras se demuestran de que mi Señor tarda en venir. Resuene en fervientes palabras de amonestación el mensaje del pronto retorno de Cristo. Por lo tanto, se nos pide que persuadamos a hombres, mujeres, por doquier, a que se arrepientan y que huyan de la ira venidera. Instémoslos a prepararse inmediatamente. Hermanos, y es por esto que el Señor nos dice que los predicadores deben salir por todo lado, hermanos. Los miembros laicos también. ¿Quién es un miembro laico, hermanos? Los que estamos aquí. Porque aquí involucra a los predicadores, a los miembros laicos también, hermanos. Que salgamos a los campos maduros. Hallarán su mies doquiera proclamen las olvidadas verdades de la Biblia. Hallarán a los que se han de aceptar la verdad y han de dedicar sus vidas a ganar almas para Cristo. El Señor viene pronto y debemos estar preparados para salir a su encuentro en paz. El Señor viene pronto, hermanos, y es por esto que debemos prepararnos. Concluyo, hermanos, con esto diciendo: por lo tanto, hermanos queridos, los que estamos en esta mañana y los hermanos que nos escucharán a través de este canal, debemos hacer una resolución decidida. ¿Cuál, hermanos, qué decisión es la que debemos tomar? ¿Y qué decisión es la que se nos invita a que tomemos? Debemos resolver, hermanos, hacer todo lo que podamos para impartir luz a los que nos rodean. Debemos resolver, hermanos, impartir luz a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Y quiénes son los que están a nuestro alrededor? Vecinos, familiares, vecinos, amigos, conocidos, personas que transitan por nuestros hogares, suben y bajan. No debemos estar tristes, sino gozosos, y debemos de tener al Señor Jesús siempre delante de nosotros. Debemos de estar listos y esperar su venida. Cuán glorioso será verle y recibir la bienvenida como sus redimidos. Hemos esperado mucho, pero nuestra fe no debe menguar, hermanos. No nos desanimemos. El que ha de venir, vendrá y no tardará. Si solo podemos ver al Rey en su hermosura, seremos benditos para siempre. Siento que debo gritar, dice la sierva del Señor. ¿Y qué es lo que ella quería gritar? Al hogar, al hogar. Se acerca el tiempo cuando Cristo vendrá con poder y gran gloria para llevar a sus redimidos a su eterno hogar. Hermanos, este mensaje con gritos de agonía, de angustia. Ella dice: siento que debo gritar. Al hogar, hermanos, porque el hogar está a las puertas de nosotros. Leamos Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 y 14. Hermanos, en vista de esto, es muy peligroso que cerremos los ojos y endurezcamos la conciencia al punto de que no veamos ni comprendamos nuestros pecados. Necesitamos tomar, hermanos queridos, en cuenta la instrucción que hemos recibido en esta mañana acerca del carácter odioso del pecado, con el fin de que nos arrepintamos de nuestras transgresiones y las confesemos. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 y 14? Ahí nos dice:
uno de los ancianos me preguntó diciendo: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes eran los que el apóstol había visto a este grupo de personas que estaban con vestiduras blancas? ¿Qué representan las vestiduras blancas? Simbolizan el carácter justo. Es decir, ellos tenían la justicia de Cristo. Y este grupo de personas pudo visualizar, hermanos, el apóstol cuando dice, uno de los ancianos me preguntó. Es decir, hermanos, uno de los ángeles que estaban en el trono del Señor le hizo mirar y le preguntó a Juan, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? ¿Y sabe lo que él respondió? Le dije, Señor mío, yo no sé. Tú lo conoces, tú debes saber. Muéstrame quiénes son. Y él me dijo, estos son los que vienen o han salido de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y los han emblanquecido con la sangre del Cordero. Hermanos, esperemos que ese grupo de personas seamos usted y yo, los que hemos emblanquecido nuestras ropas. Esperemos, hermanos, que por la gracia del Señor se diga esto de cada uno de los que estamos en esta mañana. ¿Qué es lo que se tiene que decir? En la última cita, Apocalipsis capítulo 14, versículo 5. ¿Qué fue lo que se dice ahí? ¿Qué es lo que se dice? Y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Hermanos, el Señor nos invita a que no tengamos de aquí en adelante ninguna mancha de pecado. Cuidemos nuestros labios. No vaya a ser, hermanos, que se confiese como dijo Isaías, ¡ay de mí, pues soy hombre muerto! Él se vio realmente en su verdadera condición cuando tuvo al Señor delante suyo. Él vio que era un hombre de labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Vamos a pedirle al Señor, hermanos, que nos permita verle por medio de los ojos de la fe en esta mañana. Que Dios nos pueda bendecir. Padre Santo que moras en el cielo, estamos agradecidos como pueblo tuyo, como pueblo, Dios remanente, que tú nos has separado para una obra muy especial, Señor. Estamos aquí ante tu presencia porque queremos, oh Dios, que tú nos convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Somos hombres de labios inmundos, de labios impuros, Señor. Reconocemos nuestra condición y es por eso que tú nos invitas, Señor, a que compremos colirio para que veamos y nos demos cuenta quiénes somos. Padre, Señor, te rogamos que hagas una transformación en tu pueblo. Señor, cuida de nosotros, que nuestros pensamientos, nuestro mirar, nuestro hablar, nuestra actitud, oh Dios, sea digna de ser hijos tuyos. Permite, Señor, que nos ocupemos por tu obra. Señor, estamos viviendo tiempos solemnes y nos muestras de que el tiempo se acaba muy pronto. Señor, al verte a ti, al contemplarte, Señor, al saber que estamos cara a cara contigo, aunque por medio de los ojos de la fe podamos mirarte, Señor, podamos reconocer que sin ti no somos nadie. Gracias, amado Jesús, por presentarnos tu palabra en esta mañana. Te rogamos y te oramos y te suplicamos, Señor, para que nos ayudes a vivir en santidad. Permite, oh Dios, que al salir de este recinto, Señor, podamos conservar la reverencia de vida, sabiendo de que este es un día santo, Señor. No es un día nuestro, no es un día de negocios, no es un día para nuestras propias actividades. Es un día para el trabajo, Señor. Es un día dedicado a ti, a tu obra. Por eso, Señor, exhórtanos y anímanos, Señor, a hacer tu voluntad.
Bendice a tu pueblo, Señor, a retirarnos de este lugar, mas no de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.